estábamos viendo lo que eran los parámetros de la imagen. Hola, buenas tardes, Ignacia. La pantalla. Hola, buenas noches, profe. Hola. ¿Dónde tengo la clase? Acá. Estaba viendo. Algo llegó. Ayer habíamos estado viendo lo que era con respecto a los parámetros de la imagen, ¿no es cierto? Con respecto a la matriz, ¿no es cierto? El espesor de corte, sobre, ¿no es cierto?, cómo obtenemos las ponderaciones, el field of view, lo que nosotros visualizamos, el porcentaje de scan, y son todos parámetros que uno maneja en la adquisición de la imagen, ¿ya? Bien, vamos a... Esto siempre va asociado, ¿no es cierto?, a lo que es con respecto a la imagen donde nosotros ordenamos todas estas señales, ¿ya? Todas las señales que tenemos del equipo donde se ordena. El espacio K, ¿ya? Nosotros, como somos una carrera de pregrado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la parte de salud más que nada, ¿ya? El espacio K es un espacio matemático, ¿ya? En la cual los ingenieros físicos son los que entienden un poco más sobre este famoso espacio K, en la cual se ordenan estas señales, ¿ya? Es bastante complejo entender el concepto del espacio K, ¿ya? Cómo se forman, ¿no es cierto? Cómo se van ordenando estas señales, ¿ya? Y nosotros no tenemos generalmente la parte matemática, física, realmente para entender puramente K, tal como se forma la imagen dentro del espacio K. Pero lo vamos a tratar de ver dentro de los conceptos que nosotros, o que ustedes tienen, quiero decir, con respecto a la parte de física, pero es muy someramente, o sea, lo más básico posible para poder entender este famoso espacio K, ¿ya? Entender qué es este espacio, ¿ya? Y ahí les presento. Esta es la imagen, ¿no es cierto?, donde están ordenadas todas estas señales, ¿no es cierto? Y vamos a intentar de explicarlo, ¿no es cierto?, de tener un concepto, pero no vamos a profundizar mucho más en este tema, sino para entender más o menos cómo esas señales que obtengo del protón, ¿no es cierto?, se ordenan en este espacio, ¿ya? Si uno quiere ver la imagen del espacio, es esto, es una imagen virtual, ¿ya? En el cual las señales se ordenan. El espacio K. Yo le dije la otra vez que el espacio K es como, ¿aló? Es como es como la imagen latente que nosotros tenemos en el folio, ¿ya? De las diferentes atenuaciones, ¿no es cierto?, de las diferentes atenuaciones de las estructuras en la cual el rayo fue atenuado. Más o menos es el concepto más de este espacio, ¿ya? Como la imagen latente. Bien, nosotros, ¿no es cierto?, obtenemos la señal en este imán, en este magneto, ¿no es cierto?, que es superconductivo, en lo cual tenemos esta señal. Porque esa es la señal que nosotros obtenemos del protón, ¿ya? Esta es la señal que nosotros tenemos con la antena. Y esta señal, ¿no es cierto?, es digitalizada, ¿ya?, a través de un ordenador, ¿no es cierto?, en la cual, a través de esa digitalización, nosotros vamos a saber, ¿no es cierto?, de dónde proviene esa señal, ¿ya? Bueno, y esta señal es sumamente baja, o sea, una señal, estamos pensando que es la señal del protón, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, diferentes tejidos, ¿no es cierto?, depende de donde esté el spin, donde va a dar su señal. Vamos a tener tejidos que dan mucha señal, ¿no es cierto?, y vamos a tener tejidos que no dan tanta señal,
¿ya? Y después, ¿no es cierto?, se ordena en este espacio, ¿no es cierto?, que es el espacio K. Son ordenadas, todas esas señales son ordenadas, ¿no es cierto?, en este espacio K, que es un espacio virtual, ¿ya?, que es la data propiamente tal, de la información que nosotros tenemos, pero es bastante ordenado. Es un espacio matemático. Y a través de la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, Fourier Transform, nosotros obtenemos esta imagen de todas las señales que están ordenadas acá, de los ecos que son fuertes, ¿no es cierto?, y de los ecos que son débiles. Se ordenan. Y a través de la transformada, ¿no es cierto?, nosotros nos lleva a esta imagen, que es la matriz de reconstrucción propiamente tal. En este caso, una imagen, ¿no es cierto?, de abdomen. Más o menos ese es el proceso. Nosotros tenemos la señal, ¿no es cierto?, del imán, se obtiene esta señal, esa señal es ordenada en este espacio virtual que es el espacio K, ¿no? Se ordenan los ecos más débiles que están en la periferia y los ecos más fuertes que están en el centro. Entonces forma como un monte y un valle ahí. Bien, vamos a recordar algo, ¿no es cierto?, rápidamente lo que son las ondas, ¿no es cierto?, para más o menos entender esto, no desde el punto de vista de la física, no sino conceptos básicos más que nada. Bueno, las ondas, ¿no es cierto?, consta de una, vamos a hablar de la amplitud, ¿no es cierto?, vamos a hablar de la frecuencia y de la fase, ¿ya? Porque siempre he estado repitiendo yo que la fase, ¿no es cierto?, es cuando yo obtengo la señal, cuando los spins están en fase, es cuando yo obtengo la señal de resonancia, cuando están en fase. Cuando están desfasados no obtengo señal, ¿ya? Cuando los spins están desfasados no obtengo señal. Entonces el que hace el equipo le asigna un valor, ¿no es cierto?, dentro de la escala de los grises, de esta escala grises monocromática, una escala, ¿no es cierto?, negro. Bien, amplitud. No sé si este es el concepto que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que es una variable, ¿no es cierto?, es valor máximo que adquiere una onda, ¿no es cierto?, una variable en un fenómeno oscilatorio. La onda, ¿no es cierto?, es oscilante, ¿ya? Ese valor máximo que adquiere una variable en un fenómeno oscilatorio. Amplitud de esta onda, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la amplitud. Tenemos dos ondas, ¿no es cierto?, que tienen una amplitud diferente, ¿no es cierto? La amplitud la vemos, ¿no es cierto?, entre el monte y el valle. ¿Se fijan? Vamos a decir que están en fase, ¿ya? Porque inician en el mismo punto, ¿no es cierto? Y el monte, ¿no es cierto?, con respecto hasta donde está otra, es igual, están en la misma altura, entonces quiere decir que están en fase, ¿se fijan? Pero tienen diferente amplitud, ¿ya? Una es mucho más amplia en cuanto al monte y en cuanto al valle. Está de acá de abajo, ¿se fijan? Entonces la variable, ¿no es cierto?, de un movimiento oscilatorio en su valor máximo de amplitud. Bien. Frecuencia. Vamos a decir también que tienen la misma frecuencia, ¿no es cierto?, porque se demoran al mismo tiempo, ¿se fijan? Solamente una que es más amplia, ¿no es cierto?, tiene un valor máximo, este tiene un valor más mínimo, ¿no es cierto?, o sea, mínimo, y este tiene un valor máximo. Y eso nos determina la amplitud entre el monte, ¿no es cierto?, y el valle. La frecuencia, ¿no es cierto?, se define por las veces, ¿no es cierto?, las veces que se repite este fenómeno en una unidad de tiempo. Esta oscilación, ¿no es cierto?, se define como el número de veces que se repite, ¿no es cierto?, un fenómeno en la unidad de tiempo, ¿ya? De acuerdo a esta fórmula, ¿no es cierto?, el inverso del periodo, ¿se fija?
y se mide en ciclos por segundo, y que es la unidad Hertz. Las veces que se repite un fenómeno repetitivo, ¿no es cierto?, en un ciclo por segundo, en un segundo. Las veces que yo me muevo, ¿no es cierto?, en un segundo. Entonces acá vamos a tener, ¿no es cierto?, dos ondas, ¿no es cierto?, que tienen la misma amplitud, pero tienen diferentes frecuencias. Y en un segundo. ¿Se fijan? Entonces este tiene una frecuencia menor y este tiene una frecuencia mayor. Porque el fenómeno se repite varias veces. Entonces vamos a pensar que esta tiene, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces, ¿no es cierto?, se oscila en un segundo. Entonces su frecuencia es mucho mayor. No sé si el concepto le esté quedando claro con respecto a qué es amplitud, ¿no es cierto?, y frecuencia de una onda. La fase lo que hace es expresar, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la posición de un monte o del valle, ¿no es cierto?, de la onda, pero con la misma forma, pero en otra onda. ¿Se fijan? La fase. Que expresa la posición relativa entre el monte y el valle de la onda con la misma forma, pero en otra onda. Ay, mira. Espera un poquito. Esa es la perra adoptada que tenemos, la Lulú, que realmente que si se hubiera quedado en la otra casa que estaba, se hubiera muerto. De acá se logró salvar con médicos, todo, una base. Disculpen, pero se hizo dueña de la casa ahora. Cuando llegó al principio estaba casi moribunda, no ladraba ni una cosa, y ahora que ha pasado ya 2 meses ya que logramos sacarla de su patología que tenía, ahora se hizo dueña de la casa. Y ladra, ladra, ladra. Le ladra a los gatos, ese es el problema. Ya. Bien, estábamos, ¿no es cierto?, que es la fase. La fase expresa la posición relativa de un monte o un valle de una onda con respecto a otra onda. ¿Ya? Si se fijan, nos fijamos en el monte, ¿no es cierto?, de esta onda, tiene la misma amplitud, ¿no es cierto?, tiene la misma frecuencia las tres ondas, ¿ya? Pero están desfasadas una con respecto a la otra, pero con respecto a lo que es el monte o el valle. Se fijan que empieza en otra posición, ¿se fijan? Pero el monte con respecto a este de acá están desfasados, ¿se fijan? Ahora lo que es con respecto al valle, ¿no es cierto?, con respecto a esta onda de acá, también están desfasados. Entonces los espinos, ¿no es cierto?, como nosotros estamos viendo ondas, son ondas de radiofrecuencia, una onda, una señal que obtenemos, que es una onda, ¿no es cierto? Entonces, acá nos va a indicar, ¿no es cierto?, que están en fases diferentes, ¿se fijan? Dependiendo de dónde partió la onda. Igual este monte con este monte están desfasados, tienen la misma frecuencia, tienen la misma amplitud, pero entre sí estas tres ondas están desfasadas. Esa es la fase, ¿no es cierto? Es la posición relativa de un monte o un valle con la misma forma de la onda, ¿no es cierto?, pero en otra onda. Entonces vamos a ver que este valle que está acá, ¿no es cierto?, está desfasado con respecto a este valle que está acá. Este monte está desfasado con respecto a este monte que está acá. Entonces vamos a ver que la fase de esta onda, ¿no es cierto?, están desfasados. No sé si me entienden el concepto de fase. ¿Ya? Eso es la fase. En forma bastante sencilla. ¿Cuándo van a estar en fase? En un tiempo determinado. Cuando el monte, ¿no es cierto?, y el monte de la otra onda tiene la misma frecuencia, tiene la misma amplitud, en un tiempo, ¿no es cierto?, están en la misma posición.
este valle, ¿no es cierto?, con respecto a este valle, tenemos, entonces ahí están en fase. Y ahí me indica, ¿no es cierto?, el relojito que está, tienen la misma fase, tienen la misma frecuencia y la misma amplitud. Esto es importante, ¿no es cierto?, en la obtención de la señal de resonancia, porque algunos van a estar un poquito más desfasados o quizás un poquito más retrasados con respecto a otro spin. Entonces siempre en este fenómeno de la obtención de la señal vamos a tener spins, ¿no es cierto?, que van a estar adelantados, retrasados o en fase. Entonces vamos a tener spins que van a estar desfasados unos con otros. Y eso nos va a permitir saber, ¿no es cierto?, de dónde viene la señal propiamente tal de resonancia, cuál es el tejido que está emitiendo esa señal. Bien. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, con respecto, ¿les queda más o menos claro con respecto a esto? La onda, la frecuencia, la amplitud, la fase. ¿Alguna duda con respecto? Lo más sencillo posible. Cuando están en fase, ¿no es cierto?, es la misma frecuencia, la misma amplitud, qué frecuencia, qué es amplitud. Lo más básico posible. ¿Alguna duda con respecto a estos jóvenes? Profe, ¿qué determina la intensidad de la señal? El pulso radiofrecuencia. A ver, me estás hablando la intensidad de la señal del spin que estamos escuchando a través de la antena o de la fuerza que tiene el pulso radiofrecuencia. ¿Qué intensidad me estás hablando? La intensidad De la intensidad que se ve en una imagen. Un ejemplo, en el T2 se ve más, con mayor intensidad los líquidos. ¿Ya? A lo que me refiero, la intensidad que se le asigna a cada imagen depende de la potenciación en la que yo trabajo o la da así como, no sé, pues tiene más hidrógeno y por eso da más señal. Exactamente. Generalmente los tejidos, ¿no es cierto?, que tienen bastante hidrógeno van a dar mucho más señal que los tejidos que no tienen hidrógeno. En el caso del cartílago, ¿no es cierto?, o la cortical del hueso, no tiene mucha cantidad de hidrógenos, entonces la señal es menor. Ah, ya, ya. Ahora si lo Y comparamos por con eso, otro tejido, claro, lo comparamos con otro si, tejido, ¿ya? si No, sí estuviera que patológico ese cartílago, daría señal porque aumentó la cantidad de se hidrógeno, inflamó. Exacto, sí, ya. aumentó, entonces tengo mucho más señal. Siempre la resonancia dependiendo, ¿cierto?, de los tejidos que tienen más hidrógeno o menos hidrógeno. Y ahí, bueno, ahí separamos, ¿no es cierto?, ya lo he repetido varias veces, ¿no es cierto?, ya que la grasa da bastante señal, ¿no es cierto?, por su contenido de hidrógeno del grupo metilo, carboxilo quiero decir, y el agua, ¿no es cierto?, tanto en su posición libre como ligada. También tiene bastante, de esos dos tejidos solo lo que nosotros tenemos la señal. Ahora estoy resumiendo, ¿no es cierto?, y va a depender, ¿no es cierto?, del estado histoquímico donde esté el spin, por su señal. Del estado histoquímico, o sea, si está más apantallado o menos apantallado, dependiendo del sector donde esté, en cuanto a la señal. Pero todo se trabaja, ¿no es cierto?, en la frecuencia central del equipo. Por eso yo cuando determino con el corte, con el espesor, ¿ya? Con el corte yo estoy determinando un ancho de banda, en la cual ese ancho de banda yo quiero escuchar. Determino el corte o la lonja, ¿no es cierto?, determino ese corte. Y esos son los cortes que yo quiero escuchar. O sea, la banda, si es 42 MHz, ¿no es cierto?, si es 43 MHz, y hago un ancho de banda entre 43 menos y 43 más en Hz. Entonces ahí yo voy a escuchar los spines que están 43 más Hz o menos 43 Hz. Entonces determino un ancho. Solamente esos spines que estén dentro de lo que es la frecuencia central son los que yo voy a escuchar, porque yo estoy determinando el sector del corte a través de la gradiente de corte. Y lo que hace el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, va junto con el pulso radiofrecuencia. Porque el pulso radiofrecuencia me permite a mí, ¿no es cierto?, determinar, ponderar. El pulso de radiofrecuencia va con el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, las veces que se repite el fenómeno, y después, ¿no es cierto?, cuando yo escucho es el tiempo de eco, cuando yo escucho.
tiempo eco yo controlo la longitudinal, y con el tiempo de repetición yo controlo la transversal, y con el tiempo de repetición, ¿no es cierto?, yo controlo la longitudinal. ¿Por qué se dice que controla la longitudinal? Porque yo a la longitudinal le pego, ¿no es cierto?, y la llevo a la transversal. Le pego y le llevo a la transversal. Estoy hablando con respecto al spin. Cuando digo pegarle, ¿no es cierto?, le pego al spin para que vaya de la longitudinal y se vaya a la transversal. Todos los spines. Y cuando los spines están ahí en fase, ¿no es cierto?, obtengo una señal. Pero como el fenómeno es tan rápido, los spines vuelven nuevamente a la longitudinal. Y en ese regreso viene el pulso 180 y los vuelvo a poner a todos refasar nuevamente a la posición para obtener el máximo de señal. Y ahí obtengo el eco. Y voy a tener de los spines el eco, ¿no es cierto?, los spines que quedan en fase, y a medida que viene el proceso de relajación hay spines que se van desfasando, unos que están más adelantados que otros, otros que están más retrasados. Y esa es la señal que uno va obteniendo del equipo. Bien. Las gradientes ya las habíamos visto, ¿no es cierto?, que son gradientes adicionales que cambian localmente el campo magnético y actúan en forma lineal, ¿no es cierto? En el campo magnético ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Lo vamos a repasar rápidamente. Es un sistema que tiene 3 gradientes, que es la X, la Y y la Z, ¿no es cierto?, que producen un cambio en este campo magnético, ¿ya? En forma lineal, que realmente es el corazón del equipo, porque uno introduce a un paciente a un campo magnético y no pasa nada. Yo le mando el pulso radiofrecuencia, claro, voy a cambiarlo de posición, ¿no es cierto?, quizás obtengo una señal, ¿ya? Pero con la corriente magnética a mí me permite determinar el corte, me permite determinar los planos del corte, es decir, coronal, sagital o axial. Y al mismo tiempo codificar el espacio, ¿ya? Codificar el espacio. Son magnitudes vectoriales, ¿no es cierto? Produce una variación lineal y decreciente en el campo magnético. Actúan brevemente, en instantes y en momentos específicos, y generalmente son bipolares, porque actúan en un sentido y después actúan en el otro sentido. Así actúan las gradientes magnéticas, porque hay dos, una actúa en un sentido y después la otra actúa en un sentido. Son gradientes bipolares, actúan en el lado positivo y en el lado negativo. Me cambian el campo magnético, son sumamente rápidas, y gracias a esta gradiente magnética, ¿no es cierto?, a nosotros nos permite hacer, mientras no más grande, sino más potente, ¿no es cierto?, a un telaje mucho más potente, me permite, ¿no es cierto?, hacer cortes finos y hacer secuencias mucho más rápidas también. Bueno, ya conocemos, ¿no es cierto?, que es la gradiente de corte, que codificamos, ¿no es cierto?, la gradiente de corte, determino yo el corte, el espesor, que va junto con el pulsor de frecuencia. Después viene la gradiente de codificación de fase, ¿no es cierto?, que me permite codificar el espacio, ¿ya?, en forma lineal. Y la de frecuencia, que es la de lectura, gradiente de codificación de frecuencia, que ya la habíamos visto, ¿no es cierto?, en la clase de gradiente, lo vimos, de ecogradiente. Se mide en militelas, ¿no es cierto?, son gradientes que son de 30, 40 militelas. En el caso de los Symphony, el máximo son de 35 militelas. Ese es el máximo que tiene, no, de 40 militelas, disculpe. 45, estoy tonteando, de 45 militelas. Es el máximo que tienen de gradiente, de amplitud de gradiente, la 45 militelas. Bueno, actualmente hay de 165 militelas. Imaginen lo poderosas que son. A medida que las gradientes no es más grande, sino son más potentes, ¿no es cierto?, ese concepto más grande, no son más potentes, nos permiten realizar cortes mucho más finos y hacer secuencias también mucho más rápidas, ¿ya? Su amplitud mucho mayor. Yo les dije ya que actualmente hay de 165 militelas, entonces son sumamente rápidas y son bastante potentes, o sea, alteran y el espacio, codifican el espacio mucho más rápido. Bueno, eso con respecto a las gradientes. Bueno, ahí están, les he mostrado en las clases pasadas, cuesta ver, ¿no es cierto?, donde está, alcanzamos a ver solamente la gradiente que es la de la H, la Z, ¿se fijan? Esa.
un imán. Bien. Vamos a armar este cuento. Entonces actúan en proceso, ¿no es cierto? Bien. Actúan, ¿no es cierto?, en determinados tiempos esta gradiente. Acá tenemos, ¿no es cierto?, basado en lo que es la secuencia. Generalmente siempre se explica este diagrama de una secuencia, ¿ya? Que es la secuencia spin-echo, que es un pulso 90, ¿no es cierto?, de iniciación y un pulso de refase, ¿ya? Cuando uno lanza el pulso de radiofrecuencia, ¿se fijan? Yo los spines los pongo todos en fase. Obtengo una señal, pero esa señal es mínima, ¿ya? Y va junto con el pulso, con la gradiente de corte. Entonces, por eso son bipolares, ¿se fijan? Va junto. Entonces, yo lanzo el pulso de 90, ¿no? Pongo los pines en fase, después viene la de corte, en la cual yo estoy determinando las frecuencias o los spines que quiero determinar en el ancho de banda que yo elegí. Y están todos en fase. ¿Se fijan? Va junto con el pulso de radiofrecuencia, la de corte. Ordeno ahí los cortes y cuáles son las frecuencias que yo voy a escuchar. ¿Ya? Están todos en fase ahí. Después viene, ¿no es cierto?, la gradiente de fase que actúa en la relajación. ¿Ya? Y lo que hace acá la gradiente de corte, nos puso todo en fase, fíjense, y después los tira a todos a desfasarse. Los desfasa hacia abajo. ¿Ya? Los pesca, los pone en fase, las frecuencias, los spines, después los desfasa con esta colita, que es la mitad del tiempo de este rombo, los desfasa, y después actúa la desfase, en la cual ordena todos los spines, lo ordena en una matriz, ¿no es cierto? Vamos a decir la DIN fase, 128, 152, 56, 512, lo ordena. Y después viene esto todo sumamente rápido, en miles de segundos. Una vez que están todos ordenados, ¿no es cierto?, en la fase, con la DIN fase, todos los spines ordenados en fase, ¿se fijan? Por eso se llama codificación de fase, porque están todos en fase. Viene el pulso 180, que los refasa a todos y los pone todos en fase nuevamente. En el proceso de relajación, este es el proceso de relajación, es toda la fase. Los vuelvo a poner todos en fase con este pulso 180. Después de ese pulso 180 actúa la de frecuencia, que es la de lectura. Entonces lo que hace cuando los spines están acá todos en fase, lo que hace la de frecuencia, los vuelve a refasar nuevamente. Es un juego ahí de los spines que están en fase, los vuelve a refasar nuevamente. Con esta colita que está abajo, menos negativa, los vuelve a refasar nuevamente. Y después los vuelve a poner en fase. Y ahí obtengo la máxima señal del spin. De todos los spines. Obtengo la máxima señal. En la mitad del tiempo de esta gradiente de frecuencia, obtengo la máxima señal. Más o menos ese es el juego de la gradiente. Todo esto sumamente rápido en milisegundos. Por eso algunas veces dentro de esta mecánica no sé cuánto se explica de esta forma. ¿Se fijan? Los desfasa, acá están todos en fase, pulso 100 los puso en fase, después viene la gradiente de frecuencia que actúa en la relajación, los vuelve a desfasar y los vuelve, ¿no es cierto?, a poner en fase, y ahí tengo la máxima señal cuando tengo el eco. Y esto se va repitiendo de un pulso de iniciación a otro pulso, 90, 180, 90, 180, 90, 180, actuando, ¿no es cierto?, en determinados tiempos la de fase y la de frecuencia. Y así obtengo la señal, ¿no es cierto?, del spin, cambiándole de posición. Más o menos todo lo que explica, ¿no es cierto?, se explica generalmente en un tiempo de repetición, ¿no es cierto?, o sea, en una secuencia que es el spin echo, que es la clásica.
El espacio K, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos esa señal, con los pulsos de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Y con la codificación espacial a través de la fase y la frecuencia, tenemos el espacio K, ¿ya? Que es bastante complejo, ¿no es cierto? Es como hablar en chino, de entender algunas veces este concepto, pero lo vamos a ver de la forma más sencilla, con conceptos bastante básicos más que nada, para entender esto. Ya tenemos más o menos una imagen de lo que es el espacio K, ¿no es cierto? Cuando uno obtiene la señal, ¿no es cierto? De las coordenadas, de la codificación de frecuencia, ¿no es cierto? Y de fase. Y es la raw data, ¿ya? Todas estas señales bajas, ¿no es cierto? Y señales altas, bajas señales y altas señales en forma ordenada. En el centro se dice que están las altas señales, ¿ya? Y hacia la periferia se van ordenando las bajas señales. Y esa raw data, ¿no es cierto?, es sometida, ¿no es cierto?, a una transformada de Fourier que es la discreta, ¿no es cierto?, porque no se ocupa toda la transformada de Fourier, ¿ya? Y lo que hace, ¿no es cierto?, esta transformada de Fourier, ordenarlo en filas y en columnas, las frecuencias. Ordenarlo en filas, en la fase, ¿no es cierto?, en columnas las frecuencias. Y obtenemos esta señal de acá, ¿no es cierto?, que son estos dos montes que se forman acá, y ordeno la imagen. O sea, obtengo esta imagen de esos dos montes que están ahí, en una escala de grises. Entonces, ¿de qué sector proviene la señal, no es cierto?, del espacio K, a través de la digitalización de esta señal que es analógica, ¿no es cierto?, la digitalizamos y sé en qué posición estar de acuerdo a su señal, de dónde proviene, si están en fase o están desfasados. Y ordeno, ¿no es cierto?, esa es la imagen que yo obtengo de este espacio K que está acá. Profe, ¿esos cuadraditos vendrían siendo la matriz o el voxel? Exactamente, es la matriz de adquisición, ¿no es cierto?, y la matriz de reconstrucción. Ya, ¿cuál sería la Este es el espacio de acá. Este la es de el espacio acá. reconstrucción? Está acá. Y esta es la de adquisición. Ya. Esta es la de reconstrucción. ¿Te fijan? Porque estoy reconstruyendo la imagen. Y la llevo a imagen. Ese espectro que yo no sé, ¿sí?, lo digitalizo, ¿no es cierto? Y le agrego, le doy, dependiendo, no sé si están en fase o están desfasados los espines, le doy, ¿no es cierto?, un grado de gris. Dentro de, o sea, gris, más blanco, ¿no es cierto?, o más gris o más oscuro. Le asigno una escala de grises para obtener la señal. ¿Qué es el espacio acá? Es un conjunto de datos ordenados, ¿no es cierto?, formado por los valores digitalizados de los ecos, con lo que se va a obtener la imagen. Eso es el espacio acá, es la data, ¿ya? Es un conjunto ordenado de datos formado por los valores digitalizados de los ecos que la antena escucha, ¿no es cierto? Ecos fuertes y ecos débiles. Generalmente los ecos fuertes van al centro del espacio. Los ecos débiles van a la periferia. Eso. ¿Se fijan? Entonces los ecos fuertes, que están digitalizados, van al centro del espacio acá, y los ecos débiles se ordenan, ¿no es cierto?, en la periferia de este espacio. Esto, ¿no es cierto?, ya va determinado, ¿no es cierto?, por la fase. Ya ahí lo vamos a ver. Por la 10 fase. 128, 256, ¿no es cierto?, 512. Porque ya están ordenados. Conjunto ordenado, ¿no es cierto?, de datos ordenados en la raw data.
que tiene una dimensión, ¿no es cierto? Tiene una dimensión de fase, lo ordena por filas, y la dimensión de frecuencia lo ordena en columnas. Por cada fila del espacio K es un tiempo de repetición. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo quiero llenar un espacio, una matriz de 128, ¿no es cierto?, más 128 menos 128, yo necesito 128 tiempos de repetición. Por cada fila es un tiempo de repetición. Esto es sumamente rápido, con un tiempo de repetición es de un pulso de 90, estamos hablando dentro de la spin, ¿no es cierto?, spin secuencia clásica, ¿no es cierto?, spin eco, 90 a 180, 90 a 180, es un TR. Después 90 a 100, otro TR. Tiempo de repetición. Tiempo de repetición largo, tiempo de repetición corto. ¿Se dan cuenta? Por cada TR es una fila. Y se ordenan de esta forma. Las fases van en la fila, ¿no es cierto? Y la dimensión de frecuencia va en la columna. En columna se ordena. Entonces, cuando se ordena, ¿no es cierto? Yo mandé el pulso de frecuencia, va con la de corte, ya determiné, ¿no es cierto? Va determinado, este es como la matriz, ¿se fijan? Más 128 menos 128. Esto es el espacio que ordena. Entonces el espacio acá lo ordena, ¿no es cierto?, en las filas, las fases, ¿no es cierto?, la codificación de fase, y en las columnas, la codificación de frecuencia. Por eso se dice, ¿no es cierto? Y al centro, lo que es el centro del espacio acá, ¿no es cierto?, van a estar los ecos más fuertes. Y alrededor de la periferia vamos a tener los ecos más débiles. En esta matriz, ¿no es cierto?, que ya está ordenada, con la fase, ¿no es cierto?, y la frecuencia. Por cada tiempo de repetición, ¿no es cierto?, para esta fase o dinfase, ¿no es cierto?, o matriz, vamos a hablar matriz, más 128 más 120, menos 128. ¿Se fijan? Se van ordenando por fila. Más 128, menos 127, o sea, más 126, más 128, 27, más 126, más 125, hasta llegar a Q0, Kyoko, que es el eje central, ¿no es cierto?, del espacio K, el punto cero. Donde están todas las frecuencias, ¿no es cierto?, todas las ecos, todos los ecos fuertes o frecuencias altas. Y ahí va, de cero, ¿no es cierto? Después empieza más 127, 121, 122. Por cada tiempo de repetición yo lleno una línea de espacio K. De ahí están todos ordenados. Se fijan por fase y por frecuencia. Entonces tengo de más 128 a menos 128. Más 127, más 126. Y los ecos fuertes se ubican en el centro, ¿se fijan? Y los ecos débiles se ubican en la periferia. Son ecos mucho más débiles, que tienen una diferente amplitud y frecuencia, ¿se fijan? Y lo que hace, ¿no es cierto?, cuando yo mando la secuencia, va llenando, ¿no es cierto?, por cada tiempo de repetición voy llenando el espacio K. Ecos débiles y ecos fuertes. Y lo ordena por fase y por frecuencia. Este espacio. Entonces tengo un monte y tengo un valle. Donde están los ecos más fuertes, ¿no es cierto?, son los espines que han dado mucho más señal. Entonces al centro del espacio acá tengo lo que es el contraste. El contraste. Por eso la resonancia se basa mucho, ¿no es cierto?, en la imagen de contraste. Bastante señal, ausencia de señal, intensidad de señal. Al centro tengo los ecos que tienen mucho más señal, que están dando más señales.
Y hacia la periferia, ¿no es cierto?, tenemos los ecos que están dando menos señal. La periferia del espacio acá da lo que es la resolución de la imagen. El centro me da el contraste y la periferia me da la resolución. Vamos a decir, ¿no es cierto?, el contorno de la imagen propiamente tal. Pero ya está ordenado por filas, ¿se fijan? Los que están por fase y por frecuencia. Y eso es. Donde están los ecos fuertes, están al centro. Y los ecos débiles, ¿no es cierto?, se ubican hacia la periferia del espacio acá. Y esto es un espacio acá. Ecos fuertes, con alta frecuencia, y ecos débiles, hacia la periferia. Esa es una foto, ¿no es cierto?, un fotograma de un espacio acá. Se fijan que hay un monte ahí, del centro del espacio acá. Fíjense que acá la señal de cuál es el centro, el punto 0. ¿Se fijan? El 0. Más 128, 0. Después 0 a menos 128. Ahora, y ¿no es cierto?, a través de la fase y de la frecuencia ordenada por filas y columnas, aplico, ¿no es cierto?, la transformada de Fourier y obtengo esta imagen. Fíjense una cosa. Este es el espacio acá. Al centro tenemos los ecos fuertes y alrededor de la periferia tenemos en esta matriz, ¿no es cierto?, que es la data, tengo los ecos débiles. Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que para formar esta imagen, que este punto que está acá corresponde a ese punto que está acá. No, no es así. ¿Ya? Porque la forma del espacio acá, que ya está ordenado por filas, ¿no es cierto?, donde están ubicados los ecos fuertes y los ecos débiles hacia la periferia, no quiere decir que este punto que está acá corresponde a este que está acá. No, porque lo que hace la transformada de Fourier es leer de dónde proviene la señal, si está con más espines o menos espines. O sea, quiero decir, si hay más hidrógeno o menos hidrógeno. Y si hay más hidrógeno, si están en fase o si están desfasados, si tienen la misma frecuencia o están con frecuencias diferentes. Porque en algunos espines vamos a encontrar, no sé, que están desfasados, que están en otra onda, que están fuera de la frecuencia central, o sea, fuera del corte. Si están fuera del corte, simplemente no voy a obtener señal. ¿Ya? Para que me entiendan un poquito. No quiere decir que este punto, que el centro, ¿no es cierto?, el punto acá es donde está la máxima señal, ¿no es cierto?, es el líquido cefalorraquídeo. No, eso, la grasa. No, no corresponde, sino se digitaliza, ¿no es cierto?, a través de la transformada de Fourier para obtener esta imagen, ¿no es cierto?, que es la imagen de reconstrucción, es la matriz de reconstrucción. Y se utiliza, ¿no es cierto?, no es de nosotros calcular manualmente esta transformada de Fourier, ahí está la fórmula, ¿ya? Se utiliza solamente, no toda la transformada, este algoritmo, ¿no es cierto?, este proceso matemático que fue creado por Jean-Baptiste Fourier, ¿no es cierto? No es para nosotros hacer el cálculo en forma manual, porque esto lo hace el ordenador, ¿ya? Pues se ocupa solamente la discreta, la transformada de Fourier. Lo que hace la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, este es un concepto ya un poquito más matemático, ¿ya? Tenemos una imagen que está espacial, una imagen temporal, quiero decir una imagen espacial, una imagen temporal, ¿ya? Y lo que hace la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, es llevarlo a un espacio temporal. De un dominio espacial lo lleva a un dominio temporal. Se llama un concepto más físico más que nada. ¿Ya? Cuesta entenderlo un poco. ¿Ya? Y lo ordena, ¿no es cierto?, a filas y columnas. Pero no está en nosotros hacerlo en forma manual, esto lo hace el equipo. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que esto es para ustedes, ¿no es cierto?, cuando yo paso la luz y
a través de un prisma, me produce, ¿no es cierto?, los diferentes colores. Transformo los diferentes colores, las diferentes frecuencias. Y eso es lo que hace la transformada de Fourier. Igual que en el sonido, ¿no es cierto? Cuando usamos el ecualizador, nosotros ecualizamos el sonido, también se está ocupando la transformada de Fourier, porque determinamos de dónde proviene, cuál sonido, de dónde proviene. Lo mismo hace en cuanto a la imagen. Entonces, dependiendo de dónde venga, ¿no es cierto?, la señal le asigna una escala de grises. Esos datos de la raw data, los datos virgen, lo que hace la transformada de Fourier, ¿ya? Y obtenemos estas imágenes, que son propias, ¿no es cierto?, así de turca, ¿no es cierto? Podemos hacer angio, ¿se fijan? Y abdomen, tener imágenes de abdomen. Obtener estas imágenes. El cerebro, abdómenes, así de turca, y realizar angio. Está muy bien el polígono ahí, ¿se fijan? La arteria basilar, la arteria basilar posterior, ¿no es cierto? La arteria media, carótida interna, se ve muy bien ahí, cerebral anterior, ¿se fijan? Cerebral anterior. Bien. Es un forma más o menos, bueno, para relajarse un poquito, lo que es el espacio K. No sé si tienen alguna duda. Son datos ordenados que a través de la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Y a través de ese proceso matemático de coseno y coseno, donde se basa la transformada de Fourier, nos permite obtener esta imagen, de acuerdo a las señales, ¿no es cierto?, de ecos fuertes y ecos débiles. Por cada tiempo de repetición, yo lleno una línea del espacio K. Entonces, si yo voy a hacer consecuencias Pineco, ¿no es cierto?, o Turing Pineco, ¿ya? Por cada tiempo de repetición. Pero hay secuencias que son mucho más rápidas, o secuencias ultra rápidas, como las Haste, ya que se basan en Turing-Pineco, o como la eco de gradiente, en la cual este concepto que yo tengo de llenar el espacio K con un tiempo de repetición, lleno una fila del espacio K y voy formando la imagen, ese concepto se me rompe un poco con estas secuencias que yo con un TR lleno todo el espacio K. Que son secuencias ultra rápidas. En el caso de las gradientes magnéticas, la gradiente de eco. ¿Ya? Hay secuencias, ¿no es cierto?, en la cual yo con un solo TR lleno todo el espacio K. Pero eso se ayuda, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con respecto a esto? Del espacio K. Son datos ordenados, nada más que eso. Señales ordenadas. Por frecuencias y por fase. Profe, ¿Sí? entonces se puede decir que el espacio K lo conforman la matriz de adquisición y la de Reconstrucción. Exactamente. reconstrucción. Ah, ya, ya. Eso. El espacio K es un espacio virtual, y ese espacio virtual, ¿no es cierto?, son los ecos que nosotros hemos obtenido a través de la antena y ordenados. Donde el centro del espacio K, ¿no es cierto?, está lo que es el contraste propiamente tal. El contraste, por eso se basa muchas veces en la señal, alta señal, y los ecos que son débiles, que son de baja señal. Y se ordenan en una matriz. ¿Se fijan? Se ordenan en una matriz. Ya están ordenados ya en una matriz. Y eso es digitalizado a través de la transformada de Fourier, aplicada a la transformada de Fourier, discreta, ¿no es cierto? Ahora este proceso, cuando se aplica la transformada de Fourier, se aplica 2 veces en este proceso para formar la imagen.
Además, hay que amplificarlo, o sea, necesita un amplificador de gradiente. ¿Se fijan? Hay que amplificar el sonido, o sea, amplificar la señal. Y realmente se ocupa, si vamos a un proceso más, yo lo estoy explicando de forma fácil, que aplico la transformación, la transformación se aplica 2 veces. Se aplica en un sentido positivo y después, o sea, se aplica en un sentido positivo y después en un sentido negativo. Contrae la transformada de Fourier y después obtengo la señal. Inversa. Generalmente los libros de... El que es más fácil es el Chile, pero aplica un poquito más matemática, un poco más exacto para explicar el espacio acá. Pero como es un espacio matemático, más tirado a la ingeniería física, la mayoría que toman, si han visto en internet, en el Google, buscado sobre el espacio acá, algunos lo toman desde el punto de vista de la física, o más matemático, entonces cuesta entender un poquito el concepto. Yo estoy tratando de explicárselo en forma mucho más sencilla que el espacio acá, ¿ya? Entonces, cuesta encontrar que te expliquen así fácil, ¿no es cierto?, decir qué es el espacio acá. Pero no está en nosotros entender la parte física, simplemente sabemos que se aplica una transforma de Fourier. En el caso del escáner también se aplica una transforma de Fourier para obtener la señal. La atenuación de los rayos, también se aplica la transforma de Fourier. Y esta transformada de Fourier se basó, ¿no es cierto?, en la obtención de la imagen y obtener la imagen y darle un grado de grises gracias al escáner. Gracias al escáner se pudo, ¿no es cierto?, digitalizar la imagen y obtener esta imagen que tenemos actualmente en resonancia. Porque el escáner más o menos también se ocupa de la transformada de Fourier, pero es con atenuación de rayos. Acá estamos hablando de señales, ¿se dan cuenta? Pero gracias a la tecnología del escáner nos permitió, ¿no es cierto?, los ingenieros físicos lograron esto, dentro de esta, lo que es la resonancia magnética es multidisciplinario, o sea, son muchas personas, muchos científicos, ingenieros físicos, matemáticos físicos, trabajando, ¿no es cierto?, durante tiempo en obtener esta imagen física, estas ondas biomédicas, porque realmente la resonancia es una onda biomédica, igual que el electroencefalograma, igual que el electrocardiograma, son señales biomédicas, ¿se dan cuenta? En la cual hay un conjunto multidisciplinario de profesionales para tratar de llegar, ¿no es cierto?, a lo que actualmente es la resonancia magnética o la imagen por resonancia magnética. Antiguamente le llamaban resonancia nuclear magnética. Entonces, cuando hablaban de resonancia nuclear magnética, cuando empezó el concepto, la gente se asustaba, decía resonancia nuclear, radiación, la asimilaba con radiación. Claro, en un principio se le dio ese nombre, entonces ahora ya el concepto ya no es nuclear, sino, claro, porque se obtenía la señal del núcleo del hidrógeno, por eso es nuclear magnética, porque se obtenía la señal del núcleo del hidrógeno. Entonces después se cambió, ¿no es cierto?, ya por el concepto IRM, imagen por resonancia magnética, ya no está la nuclear, porque cuando habla nuclear, unos ciertos conceptos nuclear habla de radiación, no es así. Bien. Vamos a hablar contraste y resolución espacial, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación de esta imagen con respecto a lo que es el espacio acá. Si fijen, yo lo había explicado, ¿no es cierto? Los ecos débiles o ecos fuertes, ¿no es cierto?, tienen un perfil de baja frecuencia. Disculpen, le dije alta frecuencia al medio, ¿ya? De baja frecuencia. Eso me va a dar, ¿no es cierto?, contraste. Y los perfiles de alta frecuencia, ¿no es cierto?, van hacia la periferia y eso me va a dar lo que es la resolución propiamente tal de la imagen, en el espacio acá. Frecuencias bajas, ¿no es cierto?, tengo una resolución de contraste. Frecuencias altas, tengo una resolución espacial. Digamos decir que es como el borde, ¿no es cierto?
frecuencias bajas. O sea, frecuencias altas, frecuencias bajas. ¿Se fijan? Esto es el centro, el contraste. Esto es la resolución de la imagen, la periferia. Ecos fuertes, ecos débiles, para que me entiendan un poquito más. Tenemos ecos fuertes, ecos débiles de señal. Unida a las dos, ¿no es cierto? Obtengo la imagen del espacio acá. Este es el centro y esta es la resolución. Contraste es el centro. Y frecuencias altas, frecuencias bajas. Obtengo esta imagen. El centro y la periferia del espacio acá. Fíjense. Esto es el centro del espacio acá. ¿Se fijan? Ecos fuertes, alta señal, contraste. Ecos débiles, la periferia. Resolución. ¿Se fijan? Como el contorno probablemente tal de la imagen. Y después probablemente está el espacio acá completo, ¿no es cierto? Con todos los ecos fuertes y ecos débiles, me forma la imagen que está acá. Acá lo que hice, ¿no es cierto?, fue sacarle el centro del espacio acá. Y obtengo esto. Acá le saqué la periferia y obtengo esto. Bien. Nosotros este espacio acá, nosotros lo podemos manejar. Y eso nos permite a nosotros disminuir el tiempo de adquisición, ¿no es cierto?, del examen propiamente tal. Y esto lo habíamos visto ayer con el porcentaje, ¿no es cierto?, scan porcentaje. ¿Ya? Se llama porcentaje de adquisición. Y esto uno lo maneja. ¿Cuál es el porcentaje de las filas que yo voy a obtener? Lo que hace realmente, si tengo 128, ¿no es cierto?, filas, más 128 menos 128, lo que hago, ¿no es cierto?, es adquirir menos de 128 filas. Tengo un porcentaje, en vez de escribir las 128 filas, ¿no es cierto?, obtengo un porcentaje de eso. Y realmente uno lo maneja hacia la periferia. Quita líneas de la periferia con este porcentaje de adquisición o de scan porcentaje. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago solamente 25%, tengo 64 perfiles, o sea, tengo 64 líneas. Obtengo esta imagen de acá, que es una imagen que tiene una resolución temporal, ¿no es cierto?, una resolución espacial no muy buena, porque estoy solamente dejando lo que es el centro del espacio acá, y estoy disminuyendo, ¿no es cierto?, las líneas que están fuera, o sea, que están hacia la periferia del espacio acá. Esto a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, apurar un poco el examen, obtener, ¿no es cierto?, disminuir un poco el tiempo de adquisición propiamente tal del examen en una secuencia. Tanto si es T1, T2, TP, eso nos permite. Se llama porcentaje de adquisición. Entonces quiero solamente las líneas centrales del espacio acá. No tengo las líneas periféricas. ¿Ya? Actualmente los equipos más modernos, para mejorar un poquito este scan porcentaje, ¿no es cierto?, porcentaje de adquisición, lo que hace el equipo moderno es llenar las líneas que no fueron leídas, pero con ceros, para tratar de mejorar, ¿no es cierto?, la resolución de la imagen propiamente tal. Este es un manejo que uno hace del espacio acá para apurar un poco más el examen, porque uno lo puede manipular. ¿Ya? Con el 50% de las líneas adquiridas, porque en la plataforma está ese porcentaje de adquisición, es scan porcentaje, entonces uno lo pone 50, 60%. Claro, si yo disminuyo, ¿no es cierto?, a 50 o 60%, la obtención de la imagen del examen va a ser mucho más rápido el tiempo de adquisición. Entonces, con más perfiles, ¿no es cierto?, más filas, fíjense que son las líneas de la periferia, la cual no estoy leyendo, ¿no es cierto?, no la estoy obteniendo. El 50% de 128 filas, obtengo esta imagen con una mejor resolución espacial y temporal. ¿Se fijan?
quizás con un poquito mejor definición, que tiene un buen contraste con respecto a esa de ahí. Ahora si hago el 100%, 256 perfiles, se fijan, 256 líneas, por cada tiempo de repetición yo tengo una línea del espacio acá, se fijan, obtengo una imagen de mejor resolución espacial y temporal, con un mejor contraste. Pues estoy ocupando el 100%, o sea que si estoy leyendo el 100% de las líneas, y eso uno lo maneja. Porcentaje de escano, porcentaje de adquisición, que lo vimos ayer, ¿no es cierto?, con los parámetros de la imagen. Eso uno maneja el espacio acá, para que el examen sea mucho más rápido. Entonces elimino líneas de la periferia del espacio acá y solamente dejo el centro, donde está el contraste. El 100%. Entonces hacemos una comparación, scan porcentaje de adquisición, un 25%, un 50% o un 100%, todas las filas. Lo importante acá es que el píxel en este scan porcentaje se mantiene cuadradito. Se mantiene cuadrado. Porque lo único que estoy haciendo es reducir líneas del espacio acá nomás. ¿Se fijan? Entonces tengo una buena resolución para el 100%, que decir, si uso el 100%, ¿no es cierto?, de adquisición, me demoro más. Eso lo maneja uno. Entonces lo que lleva a disminuir el porcentaje de adquisición nos lleva, ¿no es cierto?, reducir el tiempo, pero al mismo tiempo la resolución baja. Al manejar este scan porcentaje, ¿no es cierto?, porcentaje dentro del espacio acá. Que disminuye el tiempo, sí, pero al mismo tiempo disminuye la resolución. A leer menos líneas del espacio acá, a obtener menos líneas del espacio acá. Esto nos ayuda, ¿no es cierto?, porque el espacio acá tiene una característica que es propiamente de él. Y una de las propiedades que tiene que es simétrico. Y tiene una simetría especular. Entonces eso nos permite a nosotros, que este espacio acá, como es simétrico, generalmente utilizar herramientas que permiten algunas veces adquirir solamente la mitad del espacio acá. Y la otra parte puede ser calculada. Por esta propiedad que tiene el espacio acá, que es simétrico y especular. ¿Se fijan? Es simétrico y especular. Entonces este punto que está acá es el mismo punto que está acá. Este punto es el mismo que está acá. Entonces, como yo conozco este punto, yo puedo calcular esto. Entonces yo puedo adquirir solamente la mitad del espacio acá y el otro interpolarlo. Y puede ser calculada. Y simétrico. Y especular. Este es más, menos. Y en ambos sentidos. ¿Se fija? Entonces yo puedo solamente adquirir la mitad del espacio acá, como es simétrico y especular, y la otra parte la puedo calcular. Entonces ahí tenemos lo que se llama la scan Hall-Fourier, que son las Haste. Scan Hall-Fourier, ¿no es cierto?, turboespineco. Entonces yo son secuencias sumamente rápidas, en la cual me aprovecho de esta simetría que tiene el espacio K para yo obtener la mitad solamente del espacio K, a través de esta técnica, esta herramienta que tiene. Acá tengo una resolución, ¿no es cierto?, de 100%, 256 perfiles, una más 128 menos 128. ¿Se fijan? Ordenado por fase, ¿no es cierto?, y ordenado por frecuencia, el espacio K. Entonces yo digo, ¿no es cierto?, con la Hall-Fourier, que quiero obtener solamente el 62.5% de este espacio.
con esta herramienta que se llama HAL Fourier o HAL Scan Fourier. Solamente 160. Y lo que hace el equipo, ¿no es cierto? Como es aprovechando esta simetría especular que tiene el espacio K, por esta simetría especular, me permite calcular, ¿no es cierto? Llenar de cero ahí. Y eso me permite a mí, ¿no es cierto?, reducir el tiempo y obtener, al aplicar HAL Fourier, ¿no es cierto?, al aplicar, reducir el tiempo de adquisición y al mismo tiempo mejorar un poco la resolución, con una buena resolución, media, digamos. Esta herramienta que tiene el espacio acá, que es la HAL Fourier. Entonces disminuye el tiempo de adquisición del examen, aprovechándome de esta herramienta. Porque me permite, ¿no es cierto?, esta propiedad del espacio K, su simetría especular. Y la otra la calculo y la pego. Me permite reducir el tiempo y la resolución. Uno obtenía, ¿no es cierto?, con HAL Fourier, ¿no es cierto?, al 100%, obtenía al 100% de adquisición sin usar la HAL Fourier, y esta con la HAL Fourier. Solamente el 62.5 por el 60% del espacio K. ¿Hay alguna diferencia? Esta está obtenida con el 100% del espacio K. Y esta está obtenida con el 62%, utilizando HAL Fourier. O sea, ocupo la mitad del espacio K y la otra la lleno con ceros, la calculo. ¿Ven alguna diferencia? Está potencialmente 1. No hay diferencia, ¿no es cierto? Entonces es una herramienta que tiene el producto de esta propiedad, de esta simetría especular que tiene el espacio K. Me permite a mí manejarlo para disminuir el tiempo de adquisición y con una buena resolución. Generalmente yo ocupo el HAL Fourier para bajarla, pero nunca, no me aprovecho tanto el espacio de esta HAL Fourier, ¿no es cierto?, al 60%, que es el mínimo que tú puedes utilizar, ¿ya? 80%, 90%. Me bajo un poco los segundos, un tiempo, pero nunca bajo tanto al 62%. Pero fíjense, una comparación del 100% de data, ¿no es cierto?, obtenida del espacio acá, y acá solamente obtengo con la HAL Fourier esta herramienta, o HAL Scan, ¿no es cierto? No obtengo una buena resolución, ¿no es cierto?, una buena resolución temporal de la imagen. No hay mucha diferencia. Claro, si uno se pone más quisquilloso, ¿no es cierto? Pero no hay pérdida de señal, ¿se fijan? La HAL Fourier. La otra forma también, debido a esta simetría, es la obtención de ecos, que se llama eco parcial. O sea, yo obtengo la mitad de los ecos. Obtengo la mitad de los ecos. La HAL Fourier funciona en la mitad de las filas que son de las filas, ¿ya? La mitad de las filas, o más del 60% de las filas. La otra forma, ¿no es cierto?, esta otra herramienta que se llama eco parcial, que se basa en obtener la mitad de las frecuencias, el 60%. Y al mismo tiempo, al aplicar eco parcial, ¿no es cierto?, me permite también disminuir el tiempo de exposición y con una resolución no tan buena como la HAL Fourier, pero me permite, ¿no es cierto?, aplicar esta herramienta en el espacio K para disminuir el tiempo de adquisición más que nada. Porque siempre nosotros, los tecnólogos que trabajan en resonancia, siempre andamos apurados por el tiempo de demora del examen. Aplicar eco parcial, la mitad de la frecuencia, la mitad de las eco. Y el otro se calcula, debido a esta simetría especular que tiene el espacio K. Entonces yo manipulo el espacio K. Fíjense, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto?, en la adquisición, que es el 100% de los ecos, ¿ya? Y en este sentido el eco parcial es diferente. El otro eco, disculpen, me he explicado, ¿no es cierto?, que acá se obtiene de arriba hacia abajo, ¿se fijan? De más 128 a menos 128, ocupo siempre más el lado positivo del espacio K. Y el otro se calcula, que es el lado negativo, pero en el sentido de las filas. En cambio el eco parcial lo obtenemos en el sentido de las columnas, que es el sentido de las frecuencias. La mitad de la frecuencia, la mitad de los ecos. Y la otra la calculo. De derecha a izquierda, vamos a hablar. Y acá tengo, ¿no es cierto?, la imagen al 100%,
y este es ecoparcial, ¿no es cierto? Que es un 60-70%. No hay mucha diferencia en cuanto a resolución de la imagen. Me permite bajar el tiempo de adquisición del examen. Y eso es más o menos eso. Todos los secos, y acá solamente estoy un porcentaje de los secos. Y el otro se calcula, en el sentido de la frecuencia. Ecoparcial se llama esta herramienta. Diferentes, ¿no es cierto?, imágenes con su espacio K que está ahí. Este es ecoparcial y este es Hall Fourier. ¿Se fijan? Diferentes imágenes. Una con Hall Fourier y la otra con ecoparcial. Ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Era para ustedes. 100% de Hall Fourier. Porcentaje. Ay, disculpen. Este es Hall Fourier. Y este es porcentaje de adquisición. Las tres formas, las tres herramientas: ecoparcial, porcentaje de adquisición y Hall Fourier. Y este es el 100% del espacio K. Las tres herramientas que a mí me permiten manejar el espacio K, y la cual yo disminuyo el tiempo de adquisición. Y no hay pérdida, ¿no es cierto?, en cuanto a la resolución espacial o temporal de la imagen. Bien. Ahí tenemos el espacio, la transformada de Fourier. Espacio, esto es el FOT rectangular, ¿ya? La imagen que tenía, ¿no es cierto? Yo también puedo utilizar la otra herramienta que se llama, ese es el FOT rectangular. Lo que se hace acá generalmente con este FOT rectangular, ¿no es cierto?, es no leer todas las líneas del espacio acá. Tengo todas las líneas acá, leía, ¿se fijan? Leo todas las líneas y las llevo a la matriz a través de la transformada. Pero lo que hace, ¿no es cierto?, el FOT rectangular es no leer, ¿no es cierto?, y se hace en la fase. Se hace en la fase, la codificación de fase se hace. El FOT rectangular lo que hace, ¿no es cierto?, es disminuirnos las líneas del espacio K, ¿ya? Y lo que hace realmente acá el espacio K es como estirarlo, ¿ya? No leo todas las líneas, y lo que hace acá es como estirarlo. Lo estiro, ¿no es cierto?, y hace que el píxel ya no sea tan cuadrado, sino sea más rectangular, pues se llama FOT rectangular, sea más cuadradito, ¿se fijan? Para tratar de llenar todo el espacio. Y se hace en la fase, ¿verdad? La imagen, claro, esta tiene mejor resolución y esta tiene una baja resolución. Pero también es una herramienta que nosotros utilizamos para bajar un poco el tiempo de adquisición, ¿ya? Lo hago más rectangular, pues se llama FOT rectangular. No leo todas las líneas del espacio acá. Estoy leyendo algunas líneas. ¿Se fijan? Pero lo que hace acá, ¿no es cierto?, que el píxel se hace más cuadrado. No es un píxel, ¿no es cierto?, en la cual yo obtengo todo el espacio acá, ¿no? Todas las líneas del espacio acá, y el píxel es mucho más cuadrado. Cuando aplico el FOT rectangular, me produce esto, que yo leo en forma intercalada las líneas del espacio acá, cuando aplico la transformada de Fourier. Entonces quiere decir que es como estirar ahí la matriz, ¿no es cierto?, estirarla, y el FOT se hace más rectangular, que también es una herramienta en la cual nosotros utilizamos para bajar el tiempo de adquisición, que se hace en la fase, la dimensión de la fase, ¿ya?
Entonces solamente leo líneas intercaladas del espacio acá. Solamente conservando al centro, donde tengo el alto, las señales, ¿no es cierto? Altas, ¿no es cierto? Ecos altos. Ahí conservo, trato que se lean 2 líneas del centro del espacio acá. Pero de ahí ya en forma intercalada. Los que están en negrito en forma intercalada. Pues se llama FOC rectangular, que es otra herramienta, aparte de la Fourier, la ecoparcial y el campo porcentaje, ¿no es cierto?, para bajar, ¿no es cierto?, el tiempo de adquisición del examen. Todo basándome en lo que es la simetría de este espacio. Son herramientas que uno utiliza. Claro, baja el tiempo de adquisición. La resolución no es buena, ¿ya? Porque el píxel, se fijan, lo estoy haciendo más cuadradito. Muchos médicos se dan cuenta de esto cuando dicen, ¿sabe qué? Quiero que me tengan, ¿no es cierto?, la imagen lo más simétrica o lo más cuadradito por ser la matriz. Porque acá lo que hice fue estirar la matriz, ¿se fijan? Porque estoy leyendo solamente en forma alternada las líneas del espacio acá. Entonces se quedan, pues se llama forro rectangular, quedan cuadraditos. Claro, disminuye el tiempo de adquisición, pero la imagen no es la misma. Cuando yo tengo el 100%, la imagen con una resolución espacial y una resolución temporal mucho mejor, con una mejor definición, ¿no es cierto? Y un buen contraste. Y eso es el foco rectangular. ¿Se fija? Entonces leo solamente un sector. Bien. Eso con respecto, ¿no es cierto? Estoy tonteando, disculpen, me había olvidado. Esta es la otra, esta es la foto rectangular y este es no le puse acá, este es el FOD de fase. Se trabaja en la fase, simplemente lo tienen los equipos más, que hace que, muy parecido al FOD rectangular, lo que hace, ¿no es cierto? El FOD de fase solamente es leer solamente las líneas que están en el espacio, en el centro del espacio acá. ¿Se fijan? Solamente en el centro. Y se hace en la fase, por ejemplo, FOD de fase. Y lo que hace el FOD de fase es realmente que el píxel nos quede más cuadradito, ¿ya? Diferente al FOD rectangular, que el FOD rectangular estoy leyendo solamente línea intercalada. Acá, ¿no es cierto? Bueno, esto es con una matriz 128. Lo que hago, ¿no es cierto? El FOD de fase solamente en la fase, ¿no es cierto? Se hace en la fase, obtener y hago que el FOD, los cuadraditos, o sea, los píxeles sean más cuadrados. ¿Qué es esto? Elijo, ¿no es cierto?, la imagen que yo quiero, ¿no es cierto?, el FOD de fase, elijo la matriz y hago que sea un poco más cuadradito. Entonces tengo una mejor resolución y una mejor resolución temporal, resolución espacial. Bueno, estas son las herramientas que uno tiene, que maneja cuando uno va adquiriendo en el manejo del espacio acá debido a su simetría, ¿no es cierto?, especular. No es tan complejo, me están escuchando, no es tan complejo esta materia, más que nada con respecto al espacio acá, de la forma más sencilla posible. Herramienta, ¿no es cierto? Ajal Fourier, ecoparcial, FOD rectangular, campo porcentaje y FOD de fase. Que uno generalmente lo utiliza, ¿no es cierto?, solamente para bajar un poquito el tiempo de adquisición. Nada más que eso. Pero se utilizan para tratar de acortar un poquito el tiempo de adquisición. Ahora, cuando son imágenes, ¿no es cierto?, y que ustedes le piden una alta resolución en algunos exámenes, no tienen alternativa, o sea, tienen que usar el 100% del espacio acá. Ya en la alta resolución, ¿no es cierto?, de alguna imagen, nosotros no podemos ya entrar a trabajar con la herramienta que nos permite, uno elimina la Hall Fourier, ¿no es cierto?, y deja 100% el espacio acá. Igual que el porcentaje de escaneo o de muestreo, el 100%. Entonces se alarga la secuencia. En el caso de la resonancia mamaria,
Los tiempos son alrededor de 5 o 6 minutos por secuencia. Y una secuencia de alta resolución en tobillo, por ser un TV2 de alta resolución, en tobillo te demoráis 6 minutos mínimo. Entonces, cuando piden alta resolución de la imagen, ustedes no pueden manejar esta herramienta que nos permite el espacio acá debido a su simetría especular que tiene. No nos permite. O sea, no deben utilizarlo. Salvo en algunos exámenes como cerebro, algunas veces uno trata de bajar un poquito el tiempo de adquisición. Pero esa herramienta la ocupan generalmente en niños que quieren que apure un poquito el tiempo, que sea mucho más corto. Uno puede manejar esa herramienta que tiene el espacio acá. Pero no deben utilizarla en caso que sea una imagen, ¿no es cierto?, que le pidan alta resolución. No tienen alternativa. No sé si les quedó más o menos claro qué es el espacio acá, más o menos en forma lo más sencilla posible, y cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para manejar este espacio. De la forma mucho más bien sencilla, o sea, no tan complicado. Profe, se me Nelson. pasó un solo concepto y no alcancé a anotarlo, y es que el espacio K está conformado por la matriz de reconstrucción y la otra, ¿cómo se llamaba? No, tenemos el espacio acá, ¿no es cierto?, que es el espacio virtual, donde están ordenados, ¿no es cierto?, las imágenes, las señales, con una matriz ya determinada. Después viene la matriz de adquisición y después viene la matriz de reconstrucción. Pero eso va a ser el ordenador, más que nada. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Es un espacio virtual en el cual yo ya le puse una matriz, que probablemente está la matriz de adquisición. Y después a esa se le aplica la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier se aplica en los dos sentidos, ¿no? La discreta se aplica en los dos sentidos. En forma negativa, ¿no es cierto? Inversa, eso. La inversa de transformada de Fourier y después se le aplica la transformada de Fourier. Por eso lo hace el ordenador, más que nada. Se aplica la inversa y después se aplica la transformada para digitalizar estos ecos. Y le asigna, ¿no es cierto?, a cada eco, le asigna un grado de gris. Claro, donde escucho más la antena, donde la voy, de dónde proviene. Entonces, como sé que están ordenadas con fase y frecuencia, sé lo que está arriba, sé lo que está abajo, y sé lo que está al lado derecho, y sé lo que está al lado izquierdo. Así voy formando la imagen, con esas señales. Los ecos débiles, los ecos fuertes. Cuesta entender un poquito cómo se forma esa imagen. Pero ya les dije ya que el punto un punto del espacio acá no corresponde a un punto que está en la imagen que nosotros tenemos. Se le asigna un grado de grises. Y como están ordenados por fase y frecuencia, entonces sé de dónde proviene. Yo sé que la matriz de adquisición, ¿no es cierto?, sé de dónde viene ese eco, si está arriba, si está posterior, o si está al lado derecho o al lado izquierdo. Y así formo la imagen. Porque lo que hace ordenar. Se ordena por fase. Y ahora, con la eco gradiente, el llenado del espacio cae mucho más rápido. Hay otra forma de llenado, es lineal. Un TR, no sé, es como Profe, si estuviera escribiendo un cuaderno. Pero hay forma en espiral, ¿no es cierto? Discúlpame, quiero terminar el concepto. Hay en forma de espiral, en forma de zigzag. eh, eh, Hay otra forma, centra también, otra forma de llenar el espacio acá. Hay varias formas, pero no lo vamos a ver porque no alargaríamos mucho. María Ignacia, digan. no le iba a preguntar si había visto la pregunta que le había puesto en el chat. No la vi porque no habría el chat al otro lado. ¿Cuál es la pregunta? Se la digo. Gradiente de corte. Sí, son gradientes bipolares, Sí, la de frecuencia y la de corte. exactamente, son gradientes bipolares. Porque en ese esquema que yo les mostré, más o menos eso es lo que hace el equipo, miren. Son gradientes bipolares. Vamos a entrar para que más o menos entiendan ese concepto un poco.
Terminé no, acá. Vamos hacia atrás. For rectangular, Hal Fourier, ecoparcial. Esas son herramientas más que nada, ¿ya? Que se aprovecha la simetría del espacio acá. Eso. Son gradientes bipolares. Porque actúan en un sentido, ¿se fijan? Acá yo lo expliqué así, de la forma, ¿no es cierto? Voy a checar un poquito esto. No se checaron de lado usted ya. Si se fijan, no sé si están viendo la pantalla, parece que están molestando el video. A usted le está molestando el video. Son gradientes bipolares. Actúan en un sentido, después actúan en el otro sentido. ¿Se fijan? Y esta también es bipolar porque me falta, ¿no es cierto?, la otra, el otro rombo, ¿no es cierto?, a este lado acá, pues, el lado negativo. Que no lo puse, no sé, para que no se confundieran. Pero me falta el otro pedacito acá. Si ven otros libros, por ser ven el Gili, hay otro rombo acá abajito que es el lado negativo. Estos son gradientes bipolares. Ordenan, ¿no es cierto?, en la fase tanto por el lado positivo y el lado negativo. Y se dice, ¿no es cierto?, el punto cero del espacio acá es donde está la frecuencia central del equipo. Porque son señales. Entonces, desfasa, o sea, los pone en fase. ¿Se fijan? Los espines los lleva a la transversal. Después viene la gradiente de corte que determina el ancho de banda. En este sentido actúa la gradiente, ¿se fijan? Y los pone también en fase. O sea, los regresa, ¿no es cierto?, a la transversal. Todo esto sumamente rápido. Pero después los pesca los desfasa acá. A todos los espines. En este tiempo. ¿Se fijan? Los desfasa. ¿Por qué los desfasa? Porque viene la de fase y los ordena. A todos los espines, los pone en fase. Y este es la de en fase, más 128 o menos 128. Los deja ordenaditos en la fase. Después viene el pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, que los pone todos en fase, a todos los espines, en la transversal. Y se empieza el proceso de relajación, acuérdense, los manda hacia el otro lado también, al lado negativo. Y ese es el proceso de relajación. Todo esto es sumamente rápido, acuérdense que son milisegundos, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, ¿no es cierto?, milisegundos, 400 milisegundos T1, 3000 milisegundos T2. Todo esto es sumamente rápido, ¿ya? En un tiempo. Y después viene la gradiente de frecuencia, que es bipolar, ¿no es cierto? Como los puso todos en fase acá, para yo obtener, y la gradiente de lectura, que es la de frecuencia, para yo obtener la máxima señal, cuando están en fase acá, todos los espines en fase, los vuelvo a refasar nuevamente con esta gradiente bipolar. Los vuelvo a refasar todos los espines en la mitad del tiempo. Y después los pongo todos en fase nuevamente para obtener este eco. Y todo esto sumamente rápido. Milisegundos. Ese es el proceso. Por eso son gradientes bipolares, que yo no se lo dije al principio, hasta no explicarle, ¿no es cierto?, este gráfico, con una secuencia spin-eco. Ahora las secuencias con eco gradiente, ¿no es cierto?, las híbridas, ultra rápidas, ¿no es cierto?, hay obtención de gradientes de refase parcial, de refase total, pero no quiero meterme más allá porque si no se van a enredar. Lo único que quiero que tengan claros los conceptos, ¿no es cierto?, secuencias clásicas, spin-eco, secuencias turbo-spin-eco y eco de gradiente. Y después, si nos metemos en cuáles son las secuencias rápidas, ¿no es cierto?, son secuencias que son híbridas. Son secuencias combinadas con secuencias spin-eco, ¿no es cierto?, con otra secuencia, o sea, turbo-spin-eco, con eco gradiente junta. Pero no quiero meterme más allá porque si no se van a enredar. Lo único que tengo que tengan claro el concepto de dónde proviene la señal y cómo puedo obtener la señal, con eco de gradiente y con secuencia spin-eco o turbo-spin-eco, que es la forma más sencilla. Pero este gráfico explica esto más o menos. Entonces ahí me da el concepto que la gradiente es bipolar. Obtengo la máxima señal, los vuelvo a refasar, todos los espines los refaso y después los pongo en fase nuevamente y obtengo el eco. Y esto se repite rápido.
Entonces son todas gradientes bipolares, actúan en un sentido. Y después tienen el otro sentido. Profe, ¿y la prueba sería hasta esta clase de hoy? No, la de cátedra. Sí, No, pues la de cátedra. cátedra es hasta la que vimos la semana pasada. Eco de gradiente, hasta ahí nomás. Ah, ya, profe. No, esta clase del espacio acá no. Esto para que tengan el concepto cómo formar la imagen nomás y cuáles son las herramientas que yo utilizo para apurar un poco el examen, producto de esa simetría que tiene el espacio acá. Pero explicado de la forma más sencilla, espero que me hayan entendido, pero la forma más sencilla, cuando ustedes vean un texto o vayan a el Gile, por si es que los voy a, tengo que subir los capítulos, no he olvidado. Lo explica de una forma, pero más matemática, entonces confunde un poco. Siempre el espacio acá, cualquier autor lo va a tomar desde el punto de vista matemático-físico. Y ahí no entiende mucho uno. Salvo el que le guste la física. O sea, matemático. Pero nosotros no somos matemáticos, somos entender un poco más, ¿no es cierto?, cómo se obtiene esta imagen. Acuérdense que ya les dije ya que el T1 y el T2, ¿no es cierto?, no existen. Ese concepto no existe. Simplemente tenemos, es un concepto de la cual a través de secuencias nosotros tratamos de dar. Pero el T1 y el T2 no existe porque es el proceso uno solo. Esa constante de tiempo que tienen los tejidos es uno solo. Es un solo fenómeno. Pero no existe el concepto T1 y T2. Propiamente tal. Porque estamos hablando de señales. Alta señal, baja señal. Ya jóvenes, nada más. La prueba entra hasta EcoGrade, hasta la clase del viernes pasado. ¿Ya? Y el martes me gustaría hacer clase de cátedra, pero no. Nos juntamos para el martes. ¿Qué día quieren? ¿El martes o el miércoles? A las 19:30 horas. Para hacer lo mismo que hicimos, ¿no es cierto?, antes de las pruebas de cátedra y de laboratorio. No sé, para sacar dudas con respecto a las preguntas, cosas por el estilo, no sé. ¿Les parece? ¿Martes o Eh, miércoles? yo No creo sé que qué el día. miércoles mejor, profe, porque el martes nos van a mandar una evaluación y tenemos que enviarla hasta el miércoles. Ah, ya, el miércoles entonces 19:30 horas. Todas las dudas que tengan. Y yo lo voy a hacer, tengo que hacer lo mismo que hice en la clase la vez pasada, en el repaso, ¿no es cierto? Para que más o menos cómo hacer la prueba. ¿Ya? Y imágenes, voy a tratar de tener hasta imágenes, porque yo pensé en la parte de laboratorio, imágenes, para que vean cuál es el T1, cuál es el T2, DP, STIR, FLAIR. ¿Ya? Ya, pues, profe, muchas gracias. ¿Ya? Tenga buen fin de semana, nos vemos. Oh, este fin de semana es largo también, pues me he olvidado. Ay, qué bueno. Aprovechar de descansar.